Hoy vamos a platicar, déjenme se las presento, se llama Mariana Zendejas. Ella es profesora e investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Esta iniciativa se trata de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey, quienes presentaron la semana pasada el informe Fiscalías Anticorrupción, un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y resultados. ¿Qué está pasando con las fiscalías allá en los estados? Es un documento muy interesante porque en este documento, pues recuerdan que México se ubica en la posición 124 en las 124 de 180 posiciones de países en el índice de corrupción, en el cual, bueno, pues nuestro país obtuvo una puntuación de 31 en una escala que va del 0 al 100, donde 0 pues es el país peor evaluado y en corrupción y 100 el mejor. Y tener 31 pues no es un número nada agradable. Y a pesar de que hubo una mejora relativa respecto a los resultados del 2019, pues México sigue siendo una nación con calificación baja entre los países que integran la OCDE. Pero pues para no ampliar más y yéndonos a saludar a Mariana Zendejas, pues muchísimas gracias por estar con nosotras, Mariana, y pues sí, platícanos sobre los resultados, qué arroja, qué está pasando con las fiscalías anticorrupción, en transparencia y acceso, realmente son autónomas, cómo las evalúan y qué resultados arroja este ejercicio. Mariana, muy buenos días. Muy buenos días, Daniela, muy buenos días, Romina, muchas gracias por el espacio de estar aquí. Y creo que una de las primeras sorpresas que nosotros nos llevamos al hacer este estudio sobre las 33 fiscalías que deberían estar operando en México, pues fue que, número uno, pues ni siquiera son 33 las fiscalías que deberían estar operando, caso de la de Baja California y de la Ciudad de México, pues que solo existen en el papel. Otra de las sorpresas que nosotros nos llevamos es que de este índice de 12 criterios de autonomía, 12 criterios que están basados en documentos internacionales para precisamente ver qué tanto es una fiscalía autónoma y de qué manera tan libre puede hacer o no su actuación, pues ninguna de las fiscalías que nosotros estudiamos obtuvo el máximo puntaje de 12 puntos, se quedaron en 10 puntos y estos 10 puntos solo obtuvieron 4 fiscalías, ¿no? Entonces de ahí nos vamos para abajo hasta la puntuación pues triste en este índice de autonomía de Chiapas con 1 punto, de la Ciudad de México con 2 puntos, de Oaxaca con 2 puntos. O sea, estamos bajos en este puntaje de autonomía. Otra cosa que nos preguntamos o que asumíamos, es que una fiscalía, al ser más autónoma, teniendo más criterios de autonomía, pues debía tener mejores resultados. Y estos resultados nosotros los medimos en preguntarles a estas fiscalías cuántas denuncias por hechos de corrupción habían recibido, de estas, haciendo el embudo, cuántas sí fueron carpetas de investigación, cuántas fueron presentadas ante la justicia y finalmente cuántas se obtuvieron sentencias condenatorias. Porque, pues bueno, ¿qué es lo que persigue una fiscalía anticorrupción? Pues los delitos en materia de corrupción y su máximo logro sería precisamente castigar a los responsables y por eso nosotros que lo medimos de esta manera. Entonces vimos que estas fiscalías, las 4, que tenían mayor puntaje en criterios de autonomía, pues no consiguieron ni siquiera o reportaron haber conseguido una sentencia condenatoria. Entonces vemos que esta relación no necesariamente se sostiene y entonces lo que queremos hacer en el TEC de Monterrey no es señalar a una ni a otra de esta es la mejor, esta es la peor, porque precisamente todavía nos faltan como muchos elementos de análisis de aquellas fiscalías de las cuales no pudimos obtener información en este ejercicio de transparencia, ¿no? Esta investigación se basó, por un lado, del análisis normativo aplicable a cada una de estas 33 fiscalías y, por el otro, de la respuesta que obtuvimos o no de este ejercicio de solicitud de información a las 33, que hicimos exactamente la misma solicitud a cada una de ellas, casi en el mismo tiempo, no con un día de diferencia, y pues la sorpresa es que no obtuvimos información de 1/3 de ellas. Entonces, pues obviamente, ¿no? Al no tener 1/3 de información, pues mucho de ese análisis podemos decir que carece de esta exhaustividad porque precisamente hay información que no está pública en los portales de estos entes y que obtuvimos, que nuestra pretensión era obtenerla de esta manera, pero nos quedamos un poco cojos ahí, ¿no? Entonces, este documento es pues eso, ¿no? Una primera aproximación a ver cómo estamos en autonomía, cómo estamos en estos resultados y precisamente cómo podemos fortalecerlo, ¿no? O sea, no nos quedamos en el
bueno, esto está mal, sino precisamente hacer unas recomendaciones tanto de ámbito legislativo como de ámbito institucional que tienen que ver precisamente con que se establezca en la ley que estas autonomías tienen que tener estas fiscalías tienen que tener autonomía, por un lado, y que también tienen que incorporar otros criterios que tienen que ver con el servicio profesional de carrera, el nombramiento, la remoción, la duración del fiscal y en la manera en que estas fiscalías o sus titulares ejercen su presupuesto, ¿no? Entonces, ahí está para consulta de todas y todos nosotros en la página de la fiscalía, de la iniciativa, que es transparencia y anticorrupción.mx. Y ahí ustedes van a poder ver todos estos resultados, el resumen, las gráficas para arriba, para abajo. Y también algo bien importante, chicas, es que podemos ver justo lo que nos contestaron las fiscalías. Nada de que la ITAC fue muy mala, entonces yo no quise decir eso y quise decir otra cosa. Entonces las respuestas están ahí, justo para que todas las podamos estudiar y analizar y ver por qué fue que en este ejercicio de transparencia hicimos ahora sí que este semáforo de verde, amarillo y rojo, y que la mayoría de ellas pues salen en este puntaje rojo, o porque no nos contestaron, o porque nos contestaron con respuestas escaneadas, chuecas, ilegibles, con hipervínculos a los que no podías dar clic. O sea, eso no es acceso a la información. Entonces nosotros quisimos medir estos resultados y obviamente con el ánimo de mejorar. Entonces las buenas noticias es que este ejercicio sirvió para establecer estos puentes de diálogo con la CONAFA, que es la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, con la propia Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, con la Fiscalía General de la República, para que así nosotros podamos, pues eso, ¿no? Mejorar, no quedarnos aquí. Así que, pues bueno, yo los invito, por supuesto, a consultar este estudio y estaremos en la iniciativa siempre dispuestos a responder todas las dudas que puedan tener sobre este tema. Mariana, digo, sí es impresionante que tratándose de las fiscalías, o sea, no es cualquier oficina de los estados, no sean como capaces de responder adecuadamente a una solicitud de información, que no sea una hoja borrosa y te respondí en tiempo, ¿no? Pero aunque dices que no es el afán de estar señalando quién sí y quién no. Aquí en Café y Noticias tenemos a pues muchos amigos que se conectan de distintos lados del país y sí nos gustaría que nos contaras pues cuáles son las fiscalías que pues sí incumplieron de plano para pues sí empezar a exigir un mínimo de transparencia o de que se cumpla con este ejercicio de una manera decente, con el ejercicio de la transparencia. Entonces, la pregunta es, pues, ¿cuáles son las fiscalías que están reprobadas en este tema que fue lo que encontró su investigación? Bueno, reprobadas, ahí sí, yo creo que aquí sí podemos hacer una calificación en cuanto a quién aprueba y quién no aprueba este ejercicio de acceso a la información. Y les decía, ¿no? Tenemos este semáforo de verde, que solo obtuvieron este verde 2 fiscalías, la de Puebla y la de Campeche, que significa que nos contestaron exhaustivamente a toda nuestra solicitud y además lo hicieron en un formato de datos abiertos en el cual nosotros podemos buscar, podemos cortar, podemos pegar, podemos manipular esta información de la manera al que el investigador más le convenga. Fiscalías absolutamente reprobadas que ni siquiera se tomaron la molestia de contestar a nuestra solicitud de información en ningún sentido. O sea, no hubo ninguna reacción de estas fiscalías en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es el caso de la de Nayarit y la de Hidalgo. Y otros casos que también están en una calificación roja fueron aquellas, voy a poner el caso de la Ciudad de México, que contestaron pues de esas respuestas como sumamente rebuscadas también en este formato que no es de datos abiertos. Y lo que sucede con el caso de la Ciudad de México es que, fruto del Sistema Nacional Anticorrupción, se crea la ley de la Fiscalía Anticorrupción, pero lo que pasa es que nunca se nombró a la o al titular. Entonces, del 2017 a diciembre de 2020, hubo este desacuerdo entre los legisladores de la Ciudad de México para poder nombrar precisamente al titular de esta fiscalía. Entonces, digo, yo creo que una respuesta sin tanto buscarle en la estructura orgánica de la fiscalía, ni en la dirección de recursos humanos, etcétera, etcétera, como ellos dijeron haberlo hecho, era, ¿sabes qué iniciativa? Pues no se ha nombrado al fiscal. O sea, no existe ahorita la fiscalía, pues porque está céfala, ¿no? Y por el otro lado, pues te digo, nos dieron todo este tipo de respuesta que pues es una no respuesta, ¿no? Porque nos quedamos así de, pues, ¿cómo? ¿La buscaste ahí en recursos humanos y te contestaron que no había? O sea,
Digo, no me van a decir que la propia fiscalía no sabía en esta situación de que no se había nombrado al fiscal, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí están las peores, lo pueden consultar, las peores en acceso a la información, porque de nuevo, ¿no? También hay que tener bien presente que pues muchas de estas fiscalías son nuevas, ¿no? Son nuevas. El caso de la Fiscalía de Durango, que empezó a operar en 2018, que sí es una fiscalía verdaderamente autónoma en la ley, ¿no? O sea, y aún así no consiguió estos 12 puntos porque nosotros también analizamos si es que tú tienes un mecanismo de rendición de cuentas ante la ciudadanía, ¿no? Entonces decían, ay, sí, claro, yo le informé a mi jefe, pues casi tengo todos los días de acuerdo con él. Eso no es rendición de cuentas ante la ciudadanía, ¿no? Eso es que tú tengas en tu página y que hagas un informe, etcétera, etcétera, no precisamente estos informes que se hacen de manera interna, ¿no? Entonces, es una primera aproximación. O sea, sí tenemos que darle, y nos damos cuenta, ¿no? Nosotros también pensábamos que este engranaje del combate penal a la corrupción, porque esto es un pedacito del combate, ¿no? O sea, hay más cosas, ¿no? Está la prevención, etcétera, 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 lo que se hace en el ámbito administrativo, pero en el ámbito penal, pues sí tenemos todavía mucho trabajo que recorrer, y como ciudadanos lo que tenemos que hacer es precisamente pedirle a nuestros legisladores, pues que se pongan las pilas y que, pues no solo hagan la ley, sino que después ellos mismos cumplan las tareas que esas mismas leyes les dan, ¿no? Te dicen, tienes que nombrar a tal persona en tantos días, y pasan los años, porque años, ¿no? No pasaron los meses, ¿y quién llama cuentas a estos legisladores que no hacen la chamba? ¿No? Entonces esto también es bien importante, ¿no? Y lo que nos toca precisamente a nosotros los ciudadanos, ¿no? Exigir a nuestros representantes que cumplan esas obligaciones que ellos mismos se impusieron. Y también como ciudadanos obviamente tenemos la obligación de denunciar los delitos de corrupción, y por ahí también en la página que ustedes nos hicieron ahorita a favor de proyectar, pues está justamente al final de esta navegación el cómo puedo denunciar un delito y cuáles son esos delitos en materia de corrupción que si nosotros los leemos en el Código Penal, pues nos quedamos también, luego ni los abogados los entendemos, explicados de una manera muy coloquial para que los ciudadanos y ciudadanas los puedan entender de una manera un poquito más sencilla. Sí. Mencionabas ahorita en que había 4 fiscalías que tuvieron 10 puntajes de mejor. No sé si pudieras explicarnos cuáles son. Y aparte de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, ¿qué otras fiscalías están en un puntaje muy, muy bajo? O sea, las peor evaluadas en autonomía, las peor evaluadas, estas 10 que se alcanzaron 10 de los 12 puntos que mencionabas. También preguntarte un poco sobre la temporalidad. Decías que una de ellas es desde el 2018, pero en promedio, ¿cuál es la temporalidad que tienen estas fiscalías? Y en los procesos de selección, ya algunos sí saben, pero para que la gente que no conozca o que no está familiarizada con este tema, ¿quién se encarga de poner los fiscales anticorrupción? ¿Cómo son los procesos? Si son los congresos y los ejecutivos mandan ternas, ¿cómo son los procesos de selección o cómo fueron los procesos de selección en estas fiscalías? Mariana. Ay, me preguntaste muchas cosas, pero voy a tratar de ir poquito a poco, ¿no? Decíamos, ninguno obtuvo los 12 puntos, solo 4 tuvieron 10 puntos, ¿no? Que es la federal, la de Campeche, la de Jalisco y la de Veracruz. Y los que salieron peor evaluados, pues son la de Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Ciudad de México, Baja California Sur y Tabasco. Pero creo que aquí, por ejemplo, sí quiero puntualizar que estas fiscalías, las que salieron hasta abajo, precisamente de este puntaje, podremos darnos la sorpresa que ya sabemos que no es de la Ciudad de México, pero sí podría ser la de Oaxaca o la de Chiapas, que tengan un mejor puntaje en la realidad, pero lo que pasó es que no tuvimos respuesta a la solicitud de información. Entonces no sabemos si su presupuesto se ejerce de manera autónoma por aunque sea unidad administrativa de la Fiscalía. No sabemos muchas cosas que sí evaluamos precisamente en este ejercicio de autonomía, ¿no? Entonces, eso sí quiero que lo tengamos bien claro. O sea, salieron acá, pero ¿por qué no nos contestaron? Y fíjate el caso de la de Chiapas. Ya ahorita les contesté les platico un poquito el de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el de Chiapas. Hicimos la misma solicitud a las 33 y que ustedes también lo pueden consultar la solicitud ahí en el PDF que tenemos en la página. Entonces, lo que me llamó primero poderosísimamente la atención es que en la Plataforma Nacional de Transparencia nosotros hicimos la solicitud en octubre y el máximo previsto en la ley general es que sean 20 días hábiles para que te respondan, ¿no? Y el plazo de respuesta aparecía en la plataforma en febrero.
de Chiapas, y yo decía, esto está rarísimo, porque bueno, sí, la pandemia, la suspensión de plazos y esto y lo otro, pero dije, febrero es como que, pues ya mejor no, ¿no? Entonces lo que sucedió con Chiapas es que después de mucho tiempo, de estos 20 días, etcétera, da señales también de vida y nos dice, oye, solicitante, necesito que me aclares tu solicitud, porque en mi organigrama no existe la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero sí existe la Fiscalía en materia de corrupción. Aclárame si te refieres a esa. Eso no es acceso a la información, Dani, Romina, porque esa prevención justamente lo que provoca es que se interrumpa el trámite de la solicitud. Entonces, si yo no le contesto a la fiscalía, ay, sí, perdóname, me equivoqué absolutamente, sí es esa a la que me refiero, pues obviamente todo eso trae una dilación al proceso, y obviamente al análisis que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, aquí están estos resultados e insisto, ¿no? O sea, sí tenemos que tener como atención en esto. Pues sí salieron hasta allá, pero que precisamente porque no nos contestaron. Y pues hay todos estos casos pues muy tristes, como el caso de la Fiscalía de Baja California, que salió la ley y todo muy bonito, todo muy importante. Interviene precisamente el Congreso del Estado para nombrar a la titular de la Fiscalía. Entra en diciembre de 2019 y renuncia a los 38 días porque no le dieron ni un lápiz, vamos. O sea, no le hicieron le prestaron un escritorio ahí, le hicieron cancha en las oficinas de la Fiscalía. O sea, nada para operar. Entonces, pues, digo, yo también tal vez hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y ahora resulta que esa Fiscalía que había nacido en la legislación como relativamente autónoma de la Fiscalía General, ahora vuelven a hacer otra reforma a la legislación y la Fiscalía General absorbe las atribuciones de la Fiscalía Anticorrupción y también la de la Fiscalía en materia de delitos electorales. Entonces, ustedes imagínense si esa unidad administrativa va a investigar con libertad actos de corrupción que se den en el interior de la propia investigación de los delitos, ¿no? Entonces, pues, esta es la realidad y por supuesto, ¿no? Insisto, el ánimo del TEC de Monterrey no es señalar, ¿no? No es, ay, tú eres la mejor, tú eres la peor, porque tenemos también todas estas salvedades de por qué tuvimos o no información, sino precisamente construir, ¿no? O sea, aquí tenemos estos criterios que vienen de estos documentos internacionales que tenemos que aplicar a nuestras fiscalías si es que realmente queremos una persecución autónoma de los delitos, de todos los delitos, y no solamente de los que tienen que ver con hechos de corrupción, ¿no? O sea, hemos visto esta transformación del ámbito de procuración de justicia, que ya no son procus, por ahí queda una o dos todavía en el mapa de nuestro país, que precisamente se buscaba su independencia. Y ustedes díganme si Hertz es independiente del presidente. O sea, nada más para muestra un botón en la Fiscalía General de la República. Solo imagínense. Perfecto, pues ahí. Ya sí. Sí, perdón, María. No, claro, adelante. Exacto. No, nada, agradecerte la participación aquí en Sin embargo MX. La información para todos los que nos están escuchando puede encontrarla en el sitio transparenciayanticorrupción.mx, que es una plataforma del TEC de Monterrey. El artículo es Fiscalías Anticorrupción, un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y resultados. Es un estudio muy, muy extenso que es con base en solicitudes de información. A partir de ahí salen las calificaciones. Así que si usted quiere revisar un poquito más sobre este tema, está en transparenciayanticorrupción.mx. Mariana, muchísimas gracias por todo lo que nos comentaste y por haber estado aquí en Café y Noticias. Un gusto, de verdad no se pierdan la página y estaré con ustedes las veces que sean necesarias si queremos profundizar por ahí ya en algún tema en particular. De verdad, muchas gracias por este espacio y estaremos en contacto.